Bien, buenas noches hermanos. Una vez más vamos a reunirnos para poder desarrollar esta temática. La semana pasada estuvimos repasando entramos a un tema muy importante en cuanto a la renovación espiritual dentro de nuestras vidas, la renovación de nuestros hábitos, nuestros patrones de pensamiento, los esquemas que muchas veces nos llevan constantemente a retroceder. Pero esto estaba dentro de una unidad que se llama la hipocresía, que es un peligro constante para nuestras vidas. Oremos un momento. Hoy tenemos, Juan Carlos ha hablado un poco conmigo, el pastor está en una capacitación toda la semana y Juan Carlos me hace llegar que la segunda parte de la enseñanza no se ha podido llegar a imprimir. Entonces, vamos a dar la primera parte del material que nos toca y esta vez podemos ir más temprano a casa. Entonces, no sé si se incomodarán o no, pero la cuestión es que sigue un tema que tiene que ver con la humildad y es lo que íbamos a desarrollar. Me hace saber que también la impresora no va a poder hacerlo al paso que vamos a desarrollar la lección. Así que desde ahora, mis disculpas, vamos a completar la temática sobre la cual nosotros desarrollamos la semana pasada. Entramos hoy a la humildad y la lección la que les estaba hablando es descuido fatal. Es una lección que estaremos viendo la próxima semana y tiene que ver mucho con la madurez del cristiano. Estamos ya aproximándonos a la finalización del módulo. Y tiene que ver un poco con la madurez del cristiano en cuanto a los mayores tropiezos y los mayores percances dentro del reino del Señor. No hablo de la iglesia, sino del reino del Señor, tanto en el Antiguo Testamento. Nos deja ver un poco que los mayores percances lo han causado personas que ya son maduras. Ese es lo anecdótico de la lección que tiene que ver con descuido fatal. Salomón, Noé, David, Ezequías, gente que experimentó a Dios profundamente y pudo ver sus milagros, lleva a cabo tropiezos en su madurez que los lleva luego a tener algunos percances mucho más de mayor alcance. Entonces esto lo vamos a tener que dejar y vamos a desarrollar o a terminar esta unidad en la que nos quedamos la semana pasada, la humildad. Pasábamos a esta temática. Oremos un momento y pidamos un momento la dirección a Dios para que podamos ser guiados en todo este tiempo. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo, por el tiempo que tú nos das, por la vida, por los alcances que nos das en tu palabra. Gracias porque eres generoso en otorgarnos perdón, misericordia, en abundantes favores que vienen de tu trono ganado, Señor, impuesto por la sangre de tu Hijo, Padre, y sobre el cual descansamos y tenemos esperanza. Hoy en esta noche oramos, Padre, para que fortalezcas nuestros brazos, fortalezcas nuestro entendimiento, lo abras y nos permitas desarrollar en esta noche, Padre, esta enseñanza que tenemos por delante. Santo Dios, pido todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. La semana pasada hablábamos un poco acerca del proceso de transformación, tocando Efesios capítulo 4, versículo 22 hasta el 24. Y los tres pasos que tiene estos versículos, basándonos en los verbos que nos dejan del versículo 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El primer paso que nosotros vimos la semana pasada tenía que ver con despojarnos de las antiguas prácticas pecaminosas. El Señor nos dice en su palabra que debemos revestirnos del Señor Jesucristo y ya no preocuparnos por satisfacer los deseos de nuestra carne. Esto nos llama a identificar y eliminar aquellas cosas que continuamente provocan en nosotros el deseo carnal. El segundo paso que vimos era la renovación, el renovarnos.
En el espíritu de vuestra mente habla de reestructurar nuestros pensamientos, de cambiar nuestros esquemas. Probablemente pueden ser de derrota, de autocompasión, y un sinnúmero de autosatisfacción, de búsqueda de justicia que muchas veces nos llevan a aliviar nuestras penas de diferentes formas, tal como lo hemos aprendido en el mundo. Esto nos permite Dios que debemos renovar estos pensamientos, pero a través de lo que descubrimos en su palabra. Y este es el tercer paso, al afianzarnos en lo que Dios nos da a través de su palabra, a través de lo que nos revela en la Biblia, los pasos, los esquemas, los valores, la ética que nos da su palabra. Esto es lo que debemos reestructurar nuestros pensamientos. Si alguna vez pensamos de una manera, tenemos que pensar de acuerdo a como el Señor nos está dando en su palabra, y esto nos permite pues renovar nuestros pensamientos y cuidarnos de un peligro inminente que continuamente viene a nuestras vidas, que es la hipocresía. Uno puede estar alerta en cuanto a nuestras formas de actuar, pero en cualquier momento termina traicionándonos muchas veces algunos esquemas que ya lo tenemos enraizados en medio de nuestras vidas. Hoy vamos a pasar a este capítulo 3, que es la humildad. La humildad. Aquí me gustaría que me pudiesen ayudar con el estudio de la Biblia. Vamos a buscar algunos versículos y me gustaría que usted me pueda ayudar. La humildad, dice, la clave necesaria para el desarrollo del carácter. Vivimos en un mundo que no valora ni desea la humildad, ya sea en política, negocios, arte o deportes. La gente trabaja duro a fin de conseguir prominencia, popularidad y fama. Tristemente, esa mentalidad se ha derramado dentro de la iglesia. Existen cultos a la personalidad, pues existen algunos pastores y líderes cristianos que se esfuerzan por ser célebres. El verdadero hombre de Dios busca la aprobación de Dios antes que la adulación de la multitud. Recuerde que esto hemos visto en un principio, dije que lo íbamos a desarrollar más adelante, y este era el hecho entre lo que es David y Saúl, expuestos al mismo líder espiritual que era Samuel, expuestos ante la misma unción de tener el Espíritu Santo en sus vidas en el momento de su reinado, expuestos frente a diferentes momentos dentro de lo que les tocaba desempeñar como reyes. Uno de ellos tenía otra forma de carácter y el otro definitivamente, como dice en su libro 21 minutos, los 21 minutos importantes del líder, de John Maxwell, un libro que ha reeditado y que tiene que ver con Biblia. Él no mete mucha Biblia, sino mucho liderazgo, pero este libro tiene bastante Biblia. Él habla un poco acerca del tope del líder. Entonces, el tope del líder va a estar de acuerdo a cuán dispuesto está a aperturarse a reconocer sus errores, aperturarse a aprender nuevas cosas, y esto va a elevar su tope, y a su vez también, elevando su tope como líder, va a elevar su eficacia frente a otras personas. Y cuando vemos esto, que el verdadero hombre de Dios busca la aprobación antes que la adulación de la multitud, vamos a encontrar a Saúl y vamos a encontrar a David. Saúl, enterándose que ya había sido desechado, tirándose ese problema a la espalda, le dice a Samuel que lo acompañe de todas maneras, porque estaba el pueblo ahí y necesitaba un poco de baño de popularidad y un apoyo de parte del sumo sacerdote, del profeta y del maestro que estaba con ellos, que era Samuel en ese momento, porque esto le daba también preeminencia. David, cuando fue confrontado frente a su pecado, David dice: pecado contra Jehová. Él asume su maldad y Dios lo redime, aunque la espada nunca se apartó de su casa. Pero tuvo un corazón totalmente distinto al que tuvo Saúl cuando se vio envuelto en unas circunstancias donde debía reconocer para seguir avanzando. Esto definitivamente va a venir constantemente a nuestras vidas, porque el verdadero hombre de Dios va a buscar la aprobación, la mujer de Dios va a buscar la aprobación de Dios antes que la adulación de la multitud. Entonces será una constante. La importancia de esta virtud, hablando en cuanto a lo que es la humildad, surge del hecho de que es parte del carácter de Dios. Dios es humilde. A pesar de su majestuosidad,
a pesar de que los cielos y los cielos y los cielos, dice su palabra, no lo pueden contener, Él se digna a mirar, Él se digna a escucharnos, criaturas que, como en palabras de David dice, que somos como gusanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 113, versículo del 5 al 6. 113, versículo del 5 al 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Habla de su majestuosidad, pero que a su vez también se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Atiende las necesidades de sus criaturas. Estamos hablando de sus ángeles, como estamos hablando también de los seres humanos. Y la Biblia lo describe, que en Él nos movemos, en Él existimos, y habla de su grandeza, habla de cuán inmenso puede ser, que no hay la atmósfera, ni el espacio exterior, ni su propio espacio donde Él habita lo puede contener. Sin embargo, Él puede atendernos, puede mirarnos, puede humillarse y bajarse y llegar a la tierra, como dice Filipenses, en la forma o en el escalón de la sociedad más bajo, como siervo. Entonces, esto no lo va a hacer un Dios griego, esto no lo hacía un Dios romano, donde impetuoso, con celos, con proeminencia. No, en la teología de estos dioses, de estas culturas circundantes, nunca se podría pensar. La humildad entre los griegos en los tiempos de Jesús, la humildad era un defecto humano. Para los griegos era un defecto, y aún sigue siendo un defecto, aunque no lo puedan decir a grosso modo. Lastimosamente entendemos humildad con pobreza. Nosotros a veces vemos a una persona que no tiene bienes económicos, o no está bien vestido, o sus zapatitos están rotos, decimos personas humildes, decimos. Pero eso no tiene nada que ver con humildad. Son personas con carencias en cuanto a sus vestidos o en cuanto a lo económico, pero eso no tiene humildad. Nosotros hemos trabajado con personas en un ministerio en la iglesia que se llama Sonrisa de Esperanza, y habían personas que no tenían dónde caerse muertos y eran más orgullosos que uno miraba, y no podías ni siquiera trabajar con ellos. Y la verdad, no tiene nada que ver la carencia económica o de vestimentas con lo que es humildad. Entonces, Dios es humilde, Dios se digna a bajar, Dios toma un escalón, Dios nace en un pesebre, Dios rompe todos los patrones de lo que era aprobación, de lo que era preeminencia, y Él entra muy silenciosamente en una sociedad donde la humildad, que ellos se burlaban, aún los mismos fariseos, era un defecto dentro de lo que es el carácter. Entonces, se representa a Dios como un incomparablemente elevado, grande, y que sin embargo se humilla a prestar atención a las cosas que han sido creadas por Él. En el Salmo 18:3 se le atribuye la grandeza del siervo de Dios a la humildad que Dios le ha demostrado. Mire lo que dice el 18:35, por favor. En todos los pasajes del Antiguo Testamento que se mencionan esta cualidad, siempre reciben alabanza. Veamos dos versículos más para poder seguir avanzando en cuanto a este tema. Proverbios 15:33 y 18:12. Proverbios 15:33 y 18:12. A la honra, dice, precede la humildad. 18:12, por favor. Dese cuenta cómo en el Antiguo Testamento esta cualidad, esta virtud recibe alabanza de parte del mismo Creador. Pero también está la otra contraparte. Antes de la caída, antes del abatimiento, antes de que una persona sea humillada, siempre ha empezado su corazón a elevarse, siempre ha empezado su corazón a ensoberbecerse, es la palabra. Pero vemos que Dios, para que una persona pueda ser promocionada, pueda ser elevada, pueda manejar la aprobación de la gente o una buena opinión de personas, y pueda aprender a rebotárselo hacia Dios, primero tiene que entender que el desarrollo de la humildad en su carácter va a tener que ser una constante. Y mucho de esto tiene que ver con etapas de nuestras vidas a las que muchas veces no las entendemos o no las queremos, etapas que muchas veces nos quebrantan, etapas en las que no hay otra manera de aprender estas cualidades, y a veces no pasamos estas etapas donde Dios finalmente empieza a completar su obra en nosotros. Esto definitivamente es algo que
que lo tuvo que aprender Nabucodonosor. En Daniel 5, versículo 18 hasta el versículo 23 aproximadamente, cuando Belsasar es reprendido porque sale en la pared este dedo que escribe Mene Mene Tekel Uparsin, ¿no? Fuiste pesado, fuiste hallado, perdón, ¿cómo es? Yo no sé mucho arameo. ¿Cómo era? Mene Mene Tekel Uparsin, ajá. Y había sido reprobado este rey. Y una de las cosas era su soberbia, estaba bebiendo con los vasos del templo. Y cuando Daniel lo asesora, Daniel va a interpretar esta lectura, le habla de alguien que aprendió eso, pero él no estaba aprendiendo. No había tomado el consejo de su padre, no había tomado lo que le había sucedido a Nabucodonosor cuando fue convertido en bestia. Justamente paseándose y le dieron el plazo de reconocer a Dios, y por su soberbia, su corazón enorgullecido, estaba diciendo que todo esto se debía a él, y Dios le da un plazo y no lo cumple y es convertido como en bestia hasta que Dios le permite un poco de entendimiento y vuelve a recuperar. Dios le cuida su reinado, Dios permite que le corten las uñas, le corten el pelo, lo vuelvan nuevamente a sus ropas reales, pero este hombre ahora que va a ser quebrantado y va a ser muerto unas horas más adelante, no había aprendido en nada de lo que había sucedido a su predecesor. Entonces Daniel le habla de esto, este asesor político, primer ministro, le habla a una persona de dignidad, con mucho poder, pero que no tenía un corazón para aprender en cuanto a cómo realmente podríamos relacionarnos de forma muy, muy concreta con Dios. Entonces quería tocar este tema. Dice en nuestro material, Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, privilegiado con ser no menos que el inmediato precursor del Mesías. No obstante, fue un hombre humilde y expresó esa humildad cuando dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hasta sus discípulos estaban yendo con Jesús y él estaba aprendiendo que su tiempo había empezado a menguar, su tiempo había llegado a un tope y que era momento de darle paso a alguien que finalmente iba a concretar en otra etapa el reino de los cielos. Con excepción de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, es el mayor líder espiritual que el mundo ha conocido, pero él se describe como el último de los apóstoles y el más pequeño de los santos y el mayor de los pecadores. Cuando usted se da cuenta de lo que habla Pablo en cuanto a su propia trayectoria, su propia vida, se va a dar cuenta que él continuamente está no levantándose. Es más, en sus cartas él está comparando que somos vasos de barro, vasos frágiles, que el tesoro está en nosotros, que es el Evangelio. Él se está comparando de esta manera como uno de los más pequeños, el último, el mayor pecador, y es más, que su competencia no proviene del mismo, sino proviene de Dios. Entonces él continuamente había aprendido a rechazar aquello que lo podía engrandecer, que lo podía situar en un lugar donde no le correspondía. Y vamos constantemente a luchar con esa tentación. Con esa tentación siempre estará en forma constante viniendo en nuestras vidas para que de una u otra forma terminamos robándole la gloria al Señor. Vemos 4 características. Dice en 1 Corintios 4 podemos identificar 5 señales de la humildad de Pablo de las cuales podemos aprender. Antes de eso podemos citar a Spurgeon. Dice: cuida de no exaltarte desmedidamente para que no llegues a ser nada. Cuida de no exaltarte desmedidamente para que no llegues a ser nada. Y esta es una gran verdad. En el momento que empezamos a desplegar las plumas como si fuésemos pavos reales, en cuanto a nuestra propia belleza, levantar la cabeza, dice que empezamos, la Biblia también dice que estamos empezando a entrar en problemas. Y podemos entrar en fuertes problemas porque dice Dios que no resiste al soberbio. Y esta palabra resistir es que no lo soporta. Es bien fuerte la palabra en cuanto al soberbio, al orgulloso, en cuanto a lo que Dios dice de esta persona. Dios no lo soporta, o sea, Dios no va a hacer mucho
o no va a actuar de formas en cuanto a bendiciones con la vida de un soberbio. 4 características entonces vemos en la vida del apóstol Pablo. La primera característica es esta: contento con ser siervo. Contento con ser siervo. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1. La palabra que se utiliza para siervos es juperetes, la cual se refiere literalmente a un remero de abajo, uno que remaba en el nivel más bajo de un barco de guerra. Tales remeros eran desconocidos, sin ser reconocidos ni honrados. ¿Usted se acuerda de las galeras? ¿Sí? Y yo no soy un buen dibujante, pero digamos que las galeras tenían diferentes niveles en cuanto a sus remos. En la parte de arriba los remeros podían ser soldados, pero en la última parte, en el tercer nivel o en el más bajo nivel, estaban los juperetes, siervos desconocidos que iban, que no tenían ningún derecho, que no podían, eran prisioneros o eran esclavos que iban engrilletados y que tenían que suceder algunas cosas solamente dentro de ese tercer nivel, y que no tenían ningún reconocimiento, no así a veces las otras personas que iban en los diferentes niveles. Pablo se compara con un juperete, con un siervo. Entonces, de por sí no está atrayendo lo que los falsos profetas hacían. Él continuamente va a estar rechazando y va a estar confrontando a estos falsos apóstoles que se hacen llamar hasta superapóstoles. En las cartas de los Corintios podemos ver estas personas. En Colosenses también se habla un poco de estos falsos maestros que continuamente atraían la mirada por sus propias formas de pensamiento y las formas en las que ellos se desplegaban, la forma como ellos hablaban o exponían sus verdades, hacía que la gente se les pegara. Este era uno de los grandes problemas que pasaba en Corintios, que era una iglesia que provenía del mundo griego, una iglesia gentil, una iglesia donde los griegos eran una gran mayoría en esta iglesia, y es por eso que Apolos era uno de los mejores, porque Apolos era un griego, que los griegos les encantaba la buena oratoria, el buen despliegue de palabras, de movimientos, y Apolos era así, como un profeta de fuego, no así Pablo. En sus cartas, si usted lee, él va a decir que era mucho más lento. A veces a Pablo se le representa como un gran profeta de fuego y esto, pero era más lento para enseñar, tanto así que se le dormía a la gente, ¿no? Entonces era así, era más pausado, era más maestro, y no así Apolos. Pero en la iglesia griega empiezan a haber divisiones: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, porque estaban siguiendo al hombre y tenían sus preferidos dentro de esta iglesia. Pero el apóstol Pablo sabía exactamente quién era. Podían opinar de él, podía tener adeptos, podía tener gente que lo seguía, pero él sabía exactamente quién era. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Segunda característica, dice, él tenía la disposición a ser juzgado por Dios. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. 1 Corintios capítulo 4, versículo 4. Pablo no buscaba la honra de los hombres, ni tampoco le importaba lo que pensaban de él. Dios era la audiencia ante la cual ejecutaba su ministerio. Era Dios a quien él buscaba agradar a cualquier precio. Toda evaluación de su ministerio, ya fuera de otros o de sí mismo, no tenía valor alguno. Tercera característica es que no se comparaba con otros siervos. 1 Corintios 4:6 dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros.
Entonces él no estaba muy dispuesto a contender, a compararse, aunque Apolos, definitivamente, si este hombre no tuviera la madurez, ya lo hubieras mandado a las misiones, ¿no? Si no tuviera la madurez, ya el apóstol ya no estaría trabajando con él. Líderes o pastores que no tienen la madurez suficiente, terminan por sacar del camino a una persona que puede estar empezando a proyectarse como un futuro siervo y que puede estar desplegando a veces algunas dotes de mejor oratoria o de mejor llegada frente a las personas. Pero esto no era algo que le preocupara, no era algo que le estaba quitando el sueño. Pero podemos aprender mucho en cuanto a cómo nosotros somos siervos del Señor, trabajamos para el Señor, lo hacemos para el Señor, hacemos esto para su gloria, y aunque haya otros que puedan ser mucho más versátiles, mucho mejores que nosotros, tenemos que seguir siempre enfocados en lo que Dios nos ha dado y por qué lo estamos haciendo. Cuarto, dice, dispuesto a sufrir. Me hace acordar un poco a unos seminaristas cuando nosotros estábamos saliendo del tercer año, estaba otra promoción que estaba viniendo atrás y habíamos llegado ya al bachiller y estos hermanos estaban en el tercer año, listo para salir de promoción, y en el último año nos llevan a iglesias, nos llevan a evangelizar, vamos a un pastor y el pastor puede tener un programa y nos llevan a evangelizar a un lado, nos hacen subir por acá, por allá, y al final dan una ofrenda para el viaje misionero, para lo que se va a hacer en las misiones. El seminario hace eso. Entonces uno de estos jóvenes, el pastor los saca a evangelizar a los mercados por diferentes lugares y él les pide que en la noche se queden a descansar ahí en la iglesia y les da algunos colchoncitos, y este hombre, uno de los jovencitos, estaba muy enojado porque él era un siervo de Dios y él no podía dormir frente a otros y con otros, y menos en un colchón en el suelo. El pastor lo miró y le dijo, ¿cómo crees que deberías descansar? La verdad, yo debería tener un cuarto propio con todas sus comodidades, porque usted me tiene que tratar a mí como un siervo del Señor. Entonces él estaba proyectándose mal y probablemente tenía una óptica totalmente distinta de qué era o de cómo habría aprendido lo que es ser un siervo del Señor. Probablemente estaba aprendiendo el cash luna, que tiene que venir en su jet privado y cosas por el estilo, pero creo que uno tiene que estar dispuesto a sufrir, uno tiene que pagar el piso. Cuando mi pastor me estaba preparando, pastor Fernando Hidalgo, yo era uno de los que estaba programado para predicar en el culto de las 10 y yo estaba limpiando los baños. Estaba bien encorbatado con mi camisa remangada y estaba agarrando el water, estaba limpiando los baños y de pronto yo estaba contando las canciones de las alabanzas. Estaba en los baños y pum, una canción, 2 canciones, 3 canciones, yo ya me estaba volviéndome guapo de nuevo y saliendo disparado por el pasadizo a predicar. O sea, no hubo ningún problema en mi vida en que pueda estar haciendo estas cosas. Entonces esa es una de las verdades que cada uno de nosotros va a tener que ser formado en diferentes maneras. No digo que usted va a limpiar los baños, pero al menos en mi historia eso ha pasado y no he tenido ningún problema. Me ayudó muchísimo a conocer la óptica, y mi pastor, si quería, me movía al baño, a los niños, me movía para acá, por allá, y en un principio a veces no entendí muy bien. Cuando yo dije, quiero servir, quiero entrar a un ministerio, muy bien, te veo que eres medio renegón con los niños de 9 años. Yo no sabía cómo eran los niños de 9 años, pero ahí empecé mi trabajo, y empecé a ser maestro de escuela dominical, me bajó al de los 7, me bajó al culto de los niños, me movió a adolescentes, a mayores, y me hizo mover por diferentes lugares. Yo hay algunas cosas que yo le decía, me parece injusto algunas cosas, y me decía, algún día lo vas a entender. Y sí, pasaron algunos años, y cuando lo he vuelto a ver en algunas oportunidades, le he dado su abrazo al gordito, porque recién lo entendí 5 años después. 5 años después. Entonces, creo que si no estamos dispuestos a dar un poco más, o pensamos que solamente con los jóvenes cuando estamos en el seminario y empezamos el análisis del texto en homilética, ellos piensan que solamente subir al púlpito y enseñar la Biblia. Entonces, esa es una parte del ministerio, ¿no? Esa es solo una parte del ministerio. Y creo que un siervo o una sierva del Señor tiene que estar dispuesto a sufrir.
1 Corintios capítulo 4, versículo 12 dice en nuestro material: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. O sea, a pesar de su servicio, a pesar de estar buscando el bienestar de estas personas a las que ellos llevaban el Evangelio, no encontraban una buena recepción, y al contrario, lo que encontraban era rechazo, era diferentes formas de insulto, hasta persecución, pero esto era algo que ellos ya sabían que tenían en su vida. Dice el apóstol aquí en nuestro material: él sufrió por la causa de Cristo como pocos hombres en historia lo han hecho, y él detalla algo de ese sufrimiento en sus cartas a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 4, versículo del 9 al 13, y en 2 de Corintios capítulo 2, del 23 hasta el 33. Vamos a leer un ratito estos sufrimientos que él pasó, porque complementan un poco esta historia. 1 Corintios 4, del 9 al 13. Esta es una radiografía de su ministerio, de la vida que él llevaba. En 2 Corintios 2, del 23 al 33 también, pero en 1 Corintios 4, del 9 al 13, usted se va a dar cuenta la manera como ellos afrontaban el ministerio en tiempos donde había una enorme transición, aunque esto ya había pasado muchísimos años. Esto no era el principio, ya habían pasado muchos años del trabajo ministerial que tenían aún los discípulos de Jesús, pero no encontraban a veces recepción. En esta iglesia, 1 Corintios, según la tesis que escribe Gordon Fee, es que él llegó a tener una especie de pelea con la iglesia de Corintios, no tanto porque lo veían como alguien extraño, sino era alguien porque no quiso poner mucho tropiezo a los corintios, y era una persona que trabajaba, hacía sus carpas, porque los veía un poco inmaduros a los corintios. Pero esto más bien hizo que los corintios lo mirasen con desconfianza por no dejar que él sea sustentado, porque sustentaban a los falsos maestros, sustentaban a estos falsos apóstoles, y esto llegó a crear cierta tensión de él con la iglesia. Más adelante la iglesia va a tomar un nuevo rumbo y va a asumir al apóstol. Pero dice su exhortación a Timoteo a que sufra penalidades como un buen soldado de Jesucristo, al igual que él, es un desafío para todo varón de Dios, porque todos se enfrentarán al sufrimiento. Oswald Sander, en su libro de liderazgo espiritual, lo recomiendo si algún día quieren leer un buen libro, dice: nadie que no esté preparado para pagar un precio mayor que el que sus contemporáneos y colegas están dispuestos a pagar, debe aspirar al liderazgo en la obra de Dios. Siempre hay un precio que pagar, hay un precio que pagar. Y si usted piensa que es solamente liderar, mandar acá, yo sé que no es así. Muchos de ustedes son ya líderes que están experimentados, maduros, pero es bueno siempre refrescar esta verdad. Siempre hay un precio que pagar, siempre hay a veces algunas cosas que sacrificar en nuestras vidas. El verdadero liderazgo siempre exige un alto precio del hombre, y cuanto más efectivo es el liderazgo, mayor es el precio que se tiene que pagar. Es triste ver cómo el ministerio se ha visto distorsionado por otros intereses y distintos enfoques que no tienen que ver con Dios. La cultura laica se ha metido en la iglesia y en el corazón de algunos siervos. El menos esfuerzo posible, un compromiso relativo, dependiendo de las circunstancias, una santidad de boca y una integridad que no pasa el fuego de la prueba, son como el pan de cada día en medio de nuestras congregaciones. Esta es una de las profecías, por tanto, que dice que el corazón de muchos se enfriará. Y esta es una de las grandes razones por las que a veces la iglesia está sufriendo. No hay un deseo de sacrificio, no hay una perspectiva humilde de su propio ser en la persona, y esto lo está llevando más bien a tratar de estar situado y a la altura de lo que a veces el mundo mismo mira como debería ser un líder. Mucho se ha metido lo que es las doctrinas del hombre en cuanto al liderazgo mismo,
Cuando nosotros vemos el liderazgo dentro de la iglesia, y para empezar no existe ni siquiera la palabra líder en la Biblia, sino la palabra siervo. Pero cuando vemos estas enseñanzas, vemos un liderazgo de servicio, un liderazgo sacrificado, un liderazgo abnegado, dispuesto a pagar un precio, como hemos estado viendo estas enseñanzas a través de la vida del apóstol Pablo. ¿Hasta ahí sé que llegan sus materiales? Sí. Y hasta aquí nomás vamos a quedar.